Muy bien. Vamos pues entonces a continuar. Vamos en nuestra tercera lección de Cristianismo sobre la arena. ¿Cuántos se recuerdan por qué este título? Porque el Señor dice en Mateo 7:24 que el que oye y no pone por obra la palabra del Señor es como si construyera sobre arena. Y por eso es el título de nuestro sermón, Cristianismo sobre arena. Y vemos con tristeza que hay muchas casas, entiéndase la figura, muchos hermanos de la iglesia, cualquiera hermano, que está siendo socavado, que está siendo derribado. Y nosotros tenemos que hablar porque es lo que el Señor nos da en nuestras oraciones. Esto no es algo que buscamos en algún lado, no, oramos al Señor, vamos a buscar su presencia y viene la palabra. ¿Por qué? Porque es algo local, es algo que está pasando en nuestra iglesia. Nosotros no copiamos sermones de gente preparada, bendecida, que buscan, pero nosotros conocemos, el pastor debe conocer ¿qué? Su iglesia y la condición de su rebaño. Porque las cosas que le están sucediendo a otros creyentes en otras latitudes muchas veces es muy diferente por lo cultural y por muchas situaciones, pero nosotros como iglesia local aquí tenemos una característica, hermano. Por eso no es de que andar en una iglesia local o en otra iglesia local. No, yo tengo que estar en la iglesia donde Dios me mandó, donde Dios me plantó, porque allí Dios está trabajando con estos que somos muchos miembros, pero que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Así que Dios tiene palabra para esta iglesia local. Es una palabra que se puede aplicar en otras latitudes, pero es específicamente para nosotros. Que tengamos cuidado de no estar edificando nuestro cristianismo sobre arena, porque vendrán los problemas. Hasta que no es probada la persona, no se sabe si es de verdad un creyente o solamente edificó, pero no sobre la roca. Entonces, ¿qué es edificar sobre la roca? ¿Quién es la roca? Cristo es el que oye, dice el que me oye. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Pastor, ¿me está repitiendo el sermón? Sí, es la tercera vez y es una de las maneras que se enseña repetir. Y siempre lo digo, ¿cuántos se acuerdan en la primaria? Planas y planas, debo de hacer mi tarea, no debo de pelearme con mi compañero. ¿Y cuántas planas eran? ¿Por qué, hermano? Porque el Señor sabe que somos dados a olvidar y es necesario en la disciplina ¿qué? La repetición hasta que se haga una surco en nuestro cerebro, que entendamos que mientras no pongamos por obra la doctrina, no estamos en nada. Y cuando vengan las lluvias es tipo de ¿qué? Llueve sobre justos e injustos. Los problemas vienen sobre los que amamos al Señor y sobre los que no aman al Señor. Pero ¿cuál es la diferencia, hermano? Que nuestra confianza y nuestra fortaleza no está en ver las situaciones. Muchas veces dicen, ¿de qué vale orar si los problemas continúan? ¿De qué vale orar si esto o aquello, vicisitudes, situaciones? Hermanos, cuando usted ora, los problemas siguen igual. Pero ¿cuántos dicen, pero yo ya no estoy igual? Aleluya. ¿Cuántos dicen, yo oro no para que necesariamente los problemas sean cambiados? Y muchas veces sí, pero aun cuando no sean cambiados los problemas, yo sí soy fortalecido, porque voy a continuar. Hermanos, porque este camino no es de aquí, es a lo supremo y tenemos que avanzar y no quedar postrados en el desierto. Vea la figura, Israel sale de Egipto. ¿Y qué es lo que no queremos? Porque 1 Corintios 10 dice que todo lo que le pasó a Israel en el camino está escrito para nosotros. Por eso cuando vamos a la Biblia tenemos que buscar para no hacer lo malo que Israel hizo y sí hacer lo bueno que algunos hombres hebreos y gentiles hicieron.
Eso es lo que debemos de imitar. Entonces, amados, es oír la palabra y ponerla por obra. Ese es el mensaje que estoy repitiendo desde el miércoles pasado, el domingo pasado y este miércoles 14. ¿Qué es lo que le estoy repitiendo? No basta con oír. Eso es mentira, hermano. Porque esa es una mentira de las iglesias de culto. Hemos estado hablando de ese punto. ¿Qué es una iglesia de culto? Yo vengo a mi iglesia el domingo como buen religioso, escucho el sermón, cumplo y me voy y ya no impacta mi vida diaria, la cotidianidad de mi vida. Yo continúo igual, con mis maneras, con mis valores, pero no aplico los valores que Dios tiene. Y vivo en mi humanidad y conforme a lo que yo creo, pienso y siento. No impacta mi vida, no impacta mi manera de pensar, mi manera de actuar. Porque de eso se trata, dice Romanos 12, de que la palabra transforme nuestro entendimiento. La exposición de su palabra está viva, penetra y nos hace rectificar el rumbo. Así que es muy importante que entendamos eso, hermanos. No ser una iglesia de culto, que solo vengo, escucho y digo, wow, qué verdad, qué tremendo es la revelación de nuestro Dios, pero no impacta mi manera de actuar y de vivir. Debe de ser transformada nuestra manera de conducirnos, de hablar, de mirar, de expresarnos, de comportarnos en esta vida. Se debe ver nuestras buenas obras para que la gente glorifique al Padre que está en los cielos. Y tenemos esa costumbre, esa doctrina que ya hasta le llaman la supergracia. No es que somos salvos por gracia. ¿Cuántos creen que somos salvos por gracia? Pero para hacer las obras de Dios. Pero como está tan... Dice, no, si tú no tienes que hacer, ya Cristo lo hizo y es verdad. Recibimos la gracia, pero ¿quién hizo? Somos salvos por obra, hermano. Dice, ¿cómo? Sí. ¿Cuántos están oyendo? Somos salvos por obra. Y algunos dicen, no, somos salvos por gracia. No, somos salvos por la obra perfecta, la vida perfecta de Jesucristo de Nazaret. Él vivió la vida que ningún ser humano desde Adán hasta Cristo pudo vivir. Él cumplió la ley. Él es el Cordero sin mancha. Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y por esa obra nosotros somos salvos. Porque la vida perfecta de Jesús ganó para nosotros. Pero no es por gracia, es por obra, pero de Cristo. Y esa victoria, ¿sí? Eso que el Señor nos dio a nosotros, por eso se le conoce a Jehová, lo he dicho como Jehová, ¿qué? Sidkenu, dice en hebreo. ¿Qué es esto? Jehová, justicia nuestra. La justicia de Cristo nos fue dada, imputada a nosotros. Y para Dios Padre, Él nos ve como cumplidores de la ley. Nosotros pudimos cumplir la ley, porque no es sin cumplir la ley. Tenemos que cumplir la ley. Ahora ya somos salvos por gracia. ¿Y la ley? Tenemos que cumplir la ley. Pero ya no para ser salvos, pero sí para recibir lo bueno o lo malo, conforme a lo que hemos hecho. O sea que no se trata solamente soy salvo por gracia y yo puedo vivir en la libertad, en la supergracia. Puedo hacer esto, puedo hacer el otro. Dios ya me amó y ya me perdonó. No, amados, ese es un error doctrinal. Tenemos que esforzarnos y es lo que vamos a ir viendo, a continuar viendo hoy. No basta con oír, no es la ortodoxia solamente, sino que es lo que hablamos el domingo, la ortopraxis. Tiene que ver la práctica de tu fe, la práctica de tu fe. Porque si tú dices que eres salvo, ¿qué es lo que hace Santiago? Muéstrame tu fe por tus obras. Ok. ¿Por qué le llamamos a este sermón cristianismo, este estudio sobre la arena? Porque estamos basados en Mateo 7:24. ¿Qué sucede en Mateo? Es la conclusión del sermón del monte.
Como todo sermón tuvo una presentación, una introducción, los textos, el cuerpo del mensaje, la conclusión y la aplicación. ¿Cuál es la aplicación del Sermón del Monte? El Señor Jesucristo dice en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Lo que Él dijo desde capítulo 5, 6 y 7. Él está terminando el sermón, Él está concluyendo el sermón y Él les dice, ok, todo lo que me oyeron, si ustedes no lo ponen por obra, es construir sobre la arena. Y como nosotros, la iglesia de Cristo aquí, no queremos que cuando vengan las pruebas, nuestra ruina sea notoria y que sea grande nuestra ruina. Queremos nosotros llegar hasta el final. ¿Tendremos problemas? Sí. ¿Pocos, muchos? Dios sabe. Pero algo que sí es cierto, hermano, dejemos de predicar, acepta a Cristo y tu vida va a cambiar. No. Acepta a Cristo y tu matrimonio va a ser resuelto. No, hermano. Conozco hermanos que hasta se han separado. Así que no prometamos lo que no está en la Escritura. Al contrario, dice que no solo se nos ha concedido que creamos en Cristo, sino que padezcamos con Cristo. Viene sufrimiento. La misma Escritura dice, todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Hermano, en cuanto más quieres santificarte, en cuanto más quieres agradar a Dios, se levanta la oposición. Y es hasta de los de tu propia casa. Cuando tú comienzas a buscar en ayuno, en oración, se ponen tropiezos, hermano. Cuando tú decides, he determinado leer mi Biblia desde Génesis, Apocalipsis, tener un estudio, tener mis devocionales, ir a visitar a los enfermos, ayudar a los necesitados. Haz de cuenta que los demonios están oyendo y levantan un huracán y golpean contra ti. Y tú dices, no, ya ni voy a abrir la boca porque cada vez que hablo lo que he determinado hacer, se levantan contra mí situaciones que jamás esperaba. Hermano, ser cristiano no es fácil. Es más, ser cristiano, vivir la vida cristiana es imposible si no tienes la llenura del Espíritu Santo. Si no tienes la humildad de resistir, al humillarte delante del Padre y resistir al diablo, hermano. Es una lucha continua. No prometamos lo que no será. Decirle a las personas, acepta a Cristo y mira, tendrás dinero. Como no, es difícil. Pero ¿qué sí le tenemos que decir? Te aseguro que tu camino estará plagado de problemas, plagado de batallas, porque estamos en territorio inhóspito, hostil, contrario. No nos apoyan, al contrario, les causas celo, envidia, coraje. Le muestras que sí puede cambiar el más terrible pecador y ellos no lo aceptan, se ponen más duros. Entonces el Señor concluye el mensaje diciendo, todo esto que les he dicho no va a producir nada si ustedes no se esfuerzan en ponerlo por obra. ¿Sí? Así que construir sobre la arena es oír y no hacer. Hay mucha gente que sabe Biblia, pero vive mal. Hay mucha gente, hermano, que tiene mucho conocimiento, pero hasta ahí nada más. Y se llaman de sana doctrina y están en las iglesias y tienen la ortodoxia, pero no tienen la ortopraxis. Hay que practicar la sana doctrina. Dice pues en Mateo 7:21, estamos repasando, estamos volviendo a alinearnos con la enseñanza que hemos dado a partir del miércoles, domingo y este miércoles. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mire, grábelo en su corazón, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿De qué estamos hablando, hermanos? No solo saber, hay que hacer, hay que poner por obra. Si usted dice que es cristiano y sabe, solo es un religioso intelectual. Y es peor porque dice su hermano de mamá de nuestro Señor Jesucristo, Santiago, dice que el que sabe
hacer lo bueno. Solo lo sabe, pero no lo hace, está en pecado. Y nosotros sabemos, y puse ejemplos el miércoles y el domingo, sabemos que debemos de perdonar a nuestros hermanos. Jesucristo lo dice en el sermón real, que aquel que aborrece a su hermano es culpable es reo de muerte. Y si sabemos que debemos de perdonar y no lo hacemos, sabemos que debemos de perdonar. El Señor lo dice en el Padre Nuestro, aquí mismo en el Sermón de la Montaña, que si no perdonamos a nuestros deudores, tampoco nuestro Padre nos perdonará nuestras ofensas. Así que, ¿qué es construir sobre arena? ¿Qué es cristianismo sobre arena? Es vivir esa religión. Es ir a los cultos, es tomar la Biblia, es cantar, es adorar sin conocer, porque el que no pone por obra nunca tendrá la experiencia con papá, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Solo adoran en su emoción, solo cantan, pero como la mujer samaritana, Jesús nuestro Señor le dice: ustedes adoran lo que no conocen. ¿Se puede adorar sin conocer? Sí. Eso se ve todos los domingos en las iglesias cristianas. ¿Se puede hacer? Sí se hace. Vivir un cristianismo edificado sobre la arena. Pero ¿qué es lo que queremos? ¿Cuántos están entendiendo? Porque a mí me interesa que usted reciba la verdad central. ¿Qué es lo que el pastor está empeñado, está luchando, se está esforzando en este momento de la apologética? Es para que yo entienda que no basta con saber. Tengo que poner por obra cristianismo, pero real. Que usted perdone. ¿Qué es poner por obra? Usted sabe que debe leer su Biblia. Y si usted es de los que no lee la Biblia, usted tiene un cristianismo sobre la arena. Usted sabe que debe de orar porque dice: tú pues cuando ores, y usted no ora. Quiero decirle que usted está edificando sobre la arena. El Señor está diciendo: y tú cuando des. Si usted no da, yo le digo, su cristianismo está sobre arena. Si usted no ayuna, su cristianismo está sobre arena. Usted estará débil porque no ayuna. Y muchos caen en la mentira, no, que el ayuno es del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. No, hermano. Vemos exactamente que el Señor les dijo cuando no pudieron sacar al demonio del muchacho, y Él llegó y lo sacó, y ellos le preguntan, los discípulos, los apóstoles: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y está Jesús en el nuevo pacto, y el Señor Jesús le dice: por vuestra poca fe, dice, y además este género de demonios no sale si no es con ayuno y oración. El ayuno y la oración no es del antiguo, no es del nuevo, es una práctica cristiana de vida, hermano. Hasta que nosotros veamos su rostro, tenemos que mantenernos dando el servicio, aportando para que la iglesia se mantenga, porque la iglesia es una institución instituida, valga la redundancia, por Dios, porque aquí es donde Dios envía a los que van a oír. La iglesia es un medio de gracia para los que son llamados. Los maestros en las iglesias son medios de gracia. Dice: ¿y cómo voy a saber si no hay quien me enseñe?, dijo el etíope, y rogó a Felipe que le enseñara. La Biblia es un medio de gracia para que crezcamos en la gracia y en la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, conocerlo a Él. Muy bien. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, dígalo a usted, a su mente, dígale: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice nuestro Señor: nunca os conocí. Apartaos de mí, que no hacían la palabra, sino hacían maldad. ¿Cómo es posible que un pastor, que un predicador, que un anciano de la iglesia predique? O sea, profetizan bien la palabra, profetizan y profetizan sana doctrina, y todavía creen y tienen autoridad en el nombre de Cristo y echan fuera demonios. Y mire, y en el nombre de Jesús
hacen milagros. ¿Cómo? Si uno dice, wow, si ese predicador, si ese pastor predica bien, los demonios salen cuando está orando y hay gente que es sanada. Si oye, tiene milagros, y el Señor nos dice, no, eso no es la comprobación de que son buenos ministros, porque el Señor dice, cuidado de los falsos profetas, y dice, ¿cómo los vamos a conocer? Por sus frutos. Yo les digo a todos los oyentes que conozco, les digo, no, es que mi pastor esto, le digo, ¿y cómo está la mujer de tu pastor? ¿Está bien tratada? No, pues su cara es triste. Ahí anda con ropa remendada y el pastor anda como dandy. Ah, caray. Si no ama a su esposa, ¿te va a amar a ti? El que no ama a su esposa, huye de él. Buenas tardes. ¿Cuántos han pensado eso? Hermano, usted ve a un hombre de Dios, mire cómo está su esposa. Dice, es que la trata como joya, dice. Pero joya de peltre, toda despeltrada la trae a la pobre. No, el varón que no ama a su esposa, huya de él. Porque si no ama a su esposa, voy de nuevo, ¿qué? ¿Lo va a amar a usted? Si a su esposa que debe amar no la ama, ¿qué esperanza tengo yo que me ame esa persona? Es fruto, hermano. Uno tiene que ver. Las ancianas que deben de enseñar a las más jóvenes a amar a sus esposos. Mire a la anciana. Anciana tiene, sí saben lo que es una anciana de la iglesia. Una hermana que ya tiene un caminar largo en la iglesia. Ella tiene que enseñar a las más jóvenes a ¿qué? Amar a su esposo. Pero si no lo ama, ¿qué le va a enseñar? Me desvié de la prédica, sí, ¿verdad? Porque se quedaron pensando. Me ama mi esposa. Mi esposo me ama. Hermanos, si no amamos al prójimo, no cumplimos la ley. Y si no amamos a nuestros esposos y esposas, tenemos que pedirle perdón a Dios y enderezar nuestro caminar. Porque es fruto. No basta, hermanos, con predicar bien. No basta con tener autoridad, creer en el nombre de Jesús y echar fuera demonios y que se ejecuten milagros. Pero si a la vez también somos hacedores de maldad. ¿Y qué dice el Señor? Apartaos de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Y nosotros como seres humanos, y yo soy testigo de ello, mire, tenemos la capacidad de hablar lo bueno y hacer lo malo. Al Señor que hizo por su palabra los cielos, la tierra, los astros, las Pléyades, Él en una reunión en la tierra dice que Él se asombró, que Él se maravilló. Y dijo él, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Dice, porque este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Y esas son las iglesias de culto que vienen, escuchan la palabra, se maravillan de la inerrancia, de la perfección de la palabra, pero hacemos lo malo. Y hacemos más lo malo que lo bueno. Y el Señor dice en su conclusión de su sermón que el que sabe hacer lo bueno, que el que oye su palabra y no la hace, es un cristianismo sobre arena. Vendrán las lluvias, serán probados. Si el oro, que es muy valioso, es probado con fuego, dice, cuánto más la fe, que es más valiosa que el oro, también tendrá que ser probada, ¿qué? Con lluvias, con ríos, con vientos, con problemas, con situaciones adversas. ¿Cómo voy a saber si soy de la fe? ¿Cómo voy a saber si en verdad Él es la razón de mi vida? Hasta cuando es que probada mi fe, y de continuo está siendo probada nuestra fe. Y nosotros tenemos que determinar a quién vamos a servir. Dicen en el sermón de la montaña, no puedes servir a Dios y a las riquezas. ¿Y qué es lo que vemos en las iglesias? Mucho oyente es engañado. Se va en el afán, en la ansiedad y el engaño de las riquezas. Ahogan la palabra. Y es gente que tenía capacidad para ser siervos y siervas del Señor, pero fueron ¿qué? Desviados por el amor a las riquezas. Vamos entonces ahora a brincarnos a Santiago. ¿Qué hemos conocido de Santiago? Que él es hermano del Señor Jesús, de mamá.
¿Cómo fue conocido Santiago? A Santiago le apodaban el práctico, porque él no tenía filtro, hermano. Él le llamaba al pan, pan y al vino, vino. ¿Y cómo murió? Dice que fue apedreado a la edad de 60, dicen algunos, otros dicen que llegó a los 66 años. Pero ¿quién lo mató? La misma gente. ¿Y cómo lo mataron? A pedradas. Porque así como Esteban, que empezó a predicar y la multitud que estaba allí, dice que se taparon los oídos porque no soportaban el peso, la unción con la cual hablaba el primer mártir Esteban, porque hablaba lleno de la presencia. Y el mundo, hermano, repele. El mundo no quiere oír hablar la verdad del evangelio. Por eso donde hay esos que le endulzan el oído, donde les dicen vive como sea, no hay problema, Él ya te perdonó, Él murió por ti en la cruz del Calvario, sí, pero es para que hagas y dé frutos que avalen que tú naciste de nuevo. De modo pues que si alguno está en Cristo, ¿qué es lo que dice 1 Corintios 15? Ahí está diciendo claramente Pablo. Dice, de modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, de Cristo para adelante todas son hechas nuevas. Si tú no puedes hablar de un antes y un después cristiano en tu vida, tú no has nacido de nuevo. Tú solo tienes un cristianismo ¿de qué? Edificado sobre la arena y no sobre la roca. ¿Cómo es edificar sobre la roca? El que oye y la pone por obra. Pero aquel que la oye y no la pone por obra se engaña a sí mismo. Y eso es lo peor. Y Santiago lo dice, engañándose a vosotros mismos, creyéndome que voy al cielo cuando mi camino es camino de muerte. Y eso es algo que nosotros debemos estar, porque es nuestra vida, iglesia. ¿O no cree usted que es terrible creer que estoy perdonado y que voy camino al cielo y voy a estrellarme contra la terrible, la trágica noticia de que el Señor me va a decir nunca te conocí, al infierno preparado para Satanás y sus ángeles, hacedor de maldad? Es que sí es importante que entendamos que lo que nos cuenta es hacer lo bueno. Y lo que nos juega en contra es hacer lo malo. Por eso en cuanto identificamos por el Espíritu Santo que estamos actuando mal, inmediatamente debemos pedir perdón. Y esa es la bendición que tenemos. Si no me he dado cuenta, el Espíritu me redarguye y digo, oye, estoy actuando mal. Estoy viendo cosas indebidas, estoy pensando cosas indebidas, estoy actuando de maneras no correctas, no estoy perdonando, estoy guardando amargura, inconformidad, y eso va a socavar mi camino y debo arrepentirme, porque eso es, no que no pequemos, es que nuestra lucha es de continuo, de continuo. ¿Cuántos viven arrepintiéndose? Muchos dicen, no, yo ya me arrepentí. Sí, ese es el arrepentimiento inicial, pero de ahí está el arrepentimiento continuo, todos los días, porque el pecado está en nosotros, batallamos con eso. El cristiano que no batalla con el pecado no ha nacido de nuevo. De modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas. ¿Cuál es mi examen? Si yo sigo viviendo en mi vieja manera de vivir, el hombre viejo está en mí, no he nacido de nuevo. He aquí todas son hechas nuevas. Usted debe de hablar de que lo que usted era para la gloria de Dios y lo que ahora es. ¿Cómo era su vida antes de Cristo? Cayendo y descendiendo era mi vida. Hasta ese día que Cristo llegó, las cadenas rompió y ahora ¿cómo debemos de vivir? De victoria en victoria, aleluya, de triunfo en triunfo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Se llama Jesús Nazareno, y a su nombre es que le damos la gloria, porque somos lo que somos por la gracia de Dios en nosotros, y somos perdonados y somos hechos nuevas criaturas. Pero se tiene que ver, dígale al cristiano que está ahí, tu cristianismo se tiene que ver. Tu cristianismo se tiene que ver, si no estás engañado, es mentira. Tu cristianismo se tiene que ver, dígaselo con amor, pero con respeto. Dile, tu cristianismo, muéstramelo. ¿Tienes fe? Muéstrame tu fe por tus obras. ¿Estás amando? ¿Estás perdonando? ¿Estás dando? ¿Estás ayudando al huérfano, a la viuda? ¿Visitas a los enfermos? ¿Oras por los enfermos? ¿Compartes tu pan con los necesitados? No, pero ellos saben que los amo. Es mentira.
Si usted no está compartiendo, usted no ama a nadie, solo se ama a sí mismo y está ¿qué? Engañado. Mira lo que dice Santiago. Empieza Santiago, es contundente. Por esto dice Santiago, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Y yo le añado, y más tardo para airarse. Hermano, ¿cuál es uno de los problemas graves que tenemos nosotros? ¿Qué es lo que se manifestó en la caída del hombre? Caín mató a Abel. ¿Por qué? Porque se airó. ¿Qué tanto se airó? Hasta la muerte. Premeditación, alevosía y ventaja. Le dice a su hermano, ven, vamos al monte. Y allí se levantó contra su hermano y lo mató. El problema suyo y mío es la ira. ¿Cuántos son? Dice, hasta se vanaglorían. No, no es que yo soy de mecha corta. No, arrepiéntete de tus pecados. Porque el fruto del Espíritu Santo en nosotros es que amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Dejemos ya de dar mal testimonio. Hermano, ser causa de tropiezo, lo prediqué hace como 3 semanas que creo no se grabó. Pero es una enseñanza tremenda. Que evitemos poner tropiezo a nuestros hermanos. Por eso debemos cuidar nuestro testimonio. Tenemos una libertad, pero para cuidar de nuestro hermano débil, evitemos ser causa de tropiezo. Cuidemos nuestro testimonio, hermano. Sí es que tengo libertad, sí, pero yo debo anteponer ante todo que no se pierda aquel por el cual Cristo murió. Tengo que tener mucho cuidado con mi manera de conducirme. Amén. Dice pues, porque la ira del hombre, o en la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Cuando uno está airado, hermano, no hay Biblia que valga. Cuando un hermano o hermana está airada, ya no le dice, hermano, pero usted tiene que perdonar. No, yo me voy de la iglesia. ¿Pero por qué? Perdone, mire, si Cristo perdonó. Pues sí, Cristo perdonó, pero yo me voy. Y todo lo que han aprendido se va. ¿Por qué? Porque en un momento de ira destruye uno y uno acaba con todo. Puedes acabar hasta con tu relación matrimonial de años. En un momento de ira no obra la justicia de Dios y uno dice se acabó. Hermano, ¿qué pasa con las injusticias? Usted puede ser una buena persona con alguien todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, pero una falta que usted tenga, y yo lo vivo como pastor, yo le digo, oye, tomo las palabras de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Cuando lo abofetearon, Él se voltea y le dice, ¿por qué cosa buena que he hecho con ustedes me abofeteas? La vida del pastor así es, hermano. Doblamos rodillas, buscamos a la persona, le aguantamos, le enseñamos, le predicamos. Y un día que fallamos, porque no lo fui a visitar cuando estaba enfermo, porque yo también me enfermo, porque yo también me canso, porque yo también tengo otras cosas que hacer, pero no me la perdonan, hermano. Una que yo haga, me eliminan del Face. Ya no me quieren ver. No, ese hombre. Y esa es injusticia, ¿sí? Por lo cual dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Wow. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mire, es lo mismo que habló el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Él dice? Reciban la palabra, pero que sea plantada, que dé fruto, que esa palabra que el Señor nos da, la ley moral de Dios, nos haga aborrecer la inmundicia, aborrecer la malicia, irnos limpiando, hermano, y recibir esa palabra para que seamos, ¿qué dice Santiago en el verso 22? Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuál es el peligro de oír la palabra y creer que por oír la palabra ya? Porque eso sucede en las iglesias evangélicas. Llegamos, nada más falta que nos persignemos y cuando terminemos y decimos ya. ¿Y cuánto criticamos de las iglesias tradicionales? Que van, escuchan misa y salen y viven como diablos, hermano. Pero la iglesia evangélica ha sido permeada también de eso. Llegan, escuchan la sana doctrina y piensan que por escuchar la palabra ya
cumplieron. No se ha cumplido nada, no se edifica nada en la roca hasta que pongamos por obra lo que hemos oído, porque si no solamente seremos oidores, engañándonos a nosotros mismos. Y eso es terrible, hermano. Y mire lo que sigue diciendo Santiago: porque si alguno de aquí, hermano, cualquiera, es oidor de la palabra, lo vuelve a decir en el verso 23, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, y vuelve a repetirlo, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Ojo, este será ¿qué? Bienaventurado en lo que hace. ¿Cómo comienza el Señor el sermón real en Mateo 5? Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran. ¿Qué es lo que repite su hermano en Santiago? Dice que el que hace, este será bienaventurado, dice, en todo lo que hace. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es espuma, no está en nada. Hermano, ¿cómo sé que Dios, el Espíritu Santo, está trabajando en alguien? Porque se vuelve un varón, una varona de verdad que rechaza el engaño. Cuando Jesucristo ve a Natanael, qué elogio tan grande le da. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo de Natanael? He aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño. O sea, es un hombre que no solo oye la palabra, sino que la palabra regula su vida, su hablar, por ende su conducta. Amado, y es algo que nosotros debemos anhelar, ser rectos de corazón. Que Dios pueda decir de nosotros: mira mi siervo, mira mi sierva, es un verdadero adorador, es un verdadero cristiano, que no solo canta, que no solo adora en el Espíritu, sino que es verdad, vive acorde a lo que habla. Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos dicen: ya entendí, ahora mi anhelo es que lo viva? Dile que está a su lado: pero vívalo, hermano, póngalo por obra. Empiece a conducirse. Voy a hablar verdad, voy a hablar verdad. Que lo que salga de mi boca sea para la alabanza y la gloria de mi Dios. No voy a mentir, voy a hablar verdad. Sigue diciendo Santiago, sigue allí duro Santiago. Ahora brincamos al capítulo 2 de Santiago y dice en el verso 14: hermanos míos, ¿está hablando al mundo? No, a la vida eclesiástica. El Señor Jesús en Mateo 5, 6 y 7 está hablando a la vida eclesiástica. Dice: cualquiera. En la iglesia hay de esos tipos, los que oyen y hasta lloran, hasta tiemblan, pero no hacen. Y en la iglesia están los que oyen y ponen por obra. Hermano, ¿por qué a veces parece que viene un fuerte viento y deja esta higuera casi sin hojas? ¿Por qué? ¿Está mal el pastor? ¿Están mal las alabanzas? ¿Qué sucede? No, es cristianismo sobre arena. Porque cuando vienen las pruebas, hermano, ¿y qué pruebas pasamos nosotros como iglesia? Que alguien habló de ti: uy, qué tremenda prueba. ¿Cuántos dicen: no, hombre, eso es paja? Oye, que no me están saliendo las cuentas y ando endeudado. Pues hermano, la mayoría andamos así. ¿Cuáles eran las pruebas en la arena del Coliseo de la iglesia de Cristo? ¿Cuáles eran las pruebas? Ahí estaban con sus familias porque ellos rehusaron a ponerle incienso a la estatua del César y decir: Ave César. No, Ave Cristo, solo Cristo. ¿Y qué hacían con ellos? Al Coliseo. Y allí iban esposos, esposas cristianos con sus hijos. Y dice que allí se ponían a cantar mientras los leones caían sobre ellos. Yo digo: no, ese cristianismo está pesado.
¿Y nosotros qué? Tantito, hermano, hablaron del pastor y ya el pastor se anda desbaratando. Yo ya no quiero estar en la iglesia. Hablan mal de mí. Imagínense, viene lluvia, crecen los ríos. No necesitamos ni lluvia fuerte, llovizna, decía yo en una predicación pasada. Somos casas de cartón, hermano. Se humedece y ¿qué? Ya nos vamos de lado. No, yo ya no voy a ir a la iglesia. No me saludó el hermano fulano. No me saludó el hermano sultán. Estuve enfermo y ni siquiera un WhatsApp me enviaron. Y por esa nimiedad se van. Yo digo, ¿y qué será el día que vengan las pruebas fuertes? ¿Qué será el día que seamos perseguidos por nuestra fe? Porque lo que nosotros no sabemos es que allí en las grandes luchas del gobierno y legales, pero inmorales, se están planeando cosas para quitarnos a nosotros la libertad de adorar a Dios. Va a ser a precio de sangre, hermano. Y muchos ni saben, están ellos amarrándose. Transexuales, homosexuales, poniendo, dice que corrijan la Biblia porque es muy agresiva en el tema sexual. O sea que ya no vamos a poder hablar de que es pecado ser homosexual. O sea, ya no nos van a maniatar. Y eso ni cuenta nos damos. Cuando vengan esas luchas, hermano, no sé si la iglesia de cristal va a soportar. Quizás nos quedemos 2, 3 pelones luchando, porque tantito aprieta y se van, porque tenemos puesto nuestros ojos en otros lados. Dice pues Santiago: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Y permíteme decirle, pero no tiene obras. Hermano, ¿tú tienes fe? Muéstrame tus obras. ¿Oras por los enfermos? ¿Llevas ofrendas, o sea, alguna frutita, algo con gente que está enferma? ¿Tú te preocupas de los que no tienen para comer? Pasas y que nadie se dé cuenta. Porque dice ahí en el sermón del monte el Señor que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, que tu ofrenda, tu ayuda sea en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y dice, oye, ¿por qué le va bien a esa persona? ¿Y por qué? Porque son gente que saben dar, hermano. Más bienaventurado, ellos lo saben, es dar que recibir. Gente que nunca le falta nada porque siempre están echando su pan sobre las aguas. Anda, lleva y dar. ¿Por qué esta iglesia está así como padeciendo necesidad? Porque con el tema que no diezmamos, no damos pero ni agua, hermano, a los sedientos. Y eso es una fe vana. Es una fe sin obras. No hacemos. Tú dices que tienes fe, dice Santiago. Qué fuerte, ¿no? Lo platiqué, tan es así que Martín Lutero dijo que la epístola de Santiago, dice, es una epístola de paja, diciendo la figura de que si le ponen una llama se enciende. ¿Por qué? Porque Martín Lutero era sacerdote de la Iglesia Católica y él creía que la salvación era por obras. Cuando descubre la enseñanza de Pablo que la salvación es por gracia y el justo por la fe vivirá, él y pareciera que hubiera contradicción entre Pablo y Santiago. Lo he explicado, no. Pablo habla antes de ser salvo. Para ser salvo no puedes hacer nada, porque la obra la hizo Cristo. La salvación es por obra, sí, pero ¿cuál obra? La obra de Cristo. Porque algunos dicen, esta salvación no me costó nada. No. Es una salvación tan valiosa, tan que debemos de cuidarla, hermano, porque le costó la vida. Mira, no somos salvos solo por la muerte en la cruz, somos salvos por la vida perfecta de Cristo Jesús. ¿Cuánto entienden eso? No somos salvos solo por la muerte en la cruz, somos salvos por la vida. Él cumplió la ley y después de ahí se ofreció como sacrificio al Señor. Y la justicia de Cristo nos fue dada a nosotros. Y Dios nos ve como cumplidores de la ley, porque Él no pasa por alto la ley. ¿Y cómo cumplimos nosotros la ley? En Cristo. Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir porque nacimos del todo en pecado. ¿Por qué hacemos pecado? Porque nacimos en pecado, somos pecadores. Entonces dice, pero
¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Se contradice allí si la salvación es por fe. Pero a lo que Santiago está diciendo es a esa fe. Esa fe que no tiene obras, ¿podrá salvarlo? No. Hermano, si su fe no tiene obras, usted está engañándose a sí mismo. Si usted cree que por ser cristiano nominal, usted dice, no, es que yo soy cristiano. Yo soy fundador de la Iglesia de Cristo en Minatitlán, Jiquilpan 15. Yo ahí estuve. Ajá, pero tienes obras. No, pero allí he estado. Pero eres adúltero, pero eres ladrón, pero eres fornicario. Esa fe te estás engañando, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de la iglesia les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lo repetimos, escuela. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. De nuevo, estudiantes de la Biblia, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Parece un juego de palabras, pero es claro. Yo te puedo decir, hermano, yo tengo fe en Cristo. Y usted me puede decir, yo también tengo fe en Cristo. Y yo te voy a decir, pero muéstrame que tienes fe en Cristo por tus obras. Empezamos. ¿Amas a tu esposa? No, sí la amo, sí, la quiero. ¿Y por qué tiene esa cara triste? ¿A qué se debe la tristeza de mi mujer? O sea, tienes que ver por qué la mujer del cristiano está triste. Maltrato, violencia, y no física, porque hay violencia ¿qué? Verbal, que le llaman violencia psicológica, que de continuo las 24 horas le está diciendo ¿qué? Tú no sirves, no sirve. Ya la mujer hasta tiembla cuando entra el marido. Entonces, ¿esa fe de ese marido o la fe de la mujer? ¿Ayudas a alguien? No, a nadie. ¿Visitas a algún enfermo? No. ¿Oras por algún enfermo? No. Entonces esa fe que tú tienes no tiene obras y está muerta en sí misma. Sigue diciendo, tú crees que Dios es uno. O sea, la fe que cree en Dios. Y mire, y cree, no es idólatra, cree que Dios es uno. Como dice el Shema, oye Israel, Jehová uno es. Esa es la declaración. Y crees bien. Tú crees la doctrina que solo Cristo salva. Sí, no hay vírgenes, no hay José, no hay Pedro, no hay Juan, sino es Jesús de Nazaret. ¿Tú crees eso? Sí. Y dice Santiago, wow, pero eso no sirve si no tienes obras. ¿Cómo? Yo puedo tener la sana doctrina, sí. Predicar en el nombre de Cristo, sí. Echar fuera demonios en el nombre de Cristo, sí. Sanar enfermos en el nombre de Cristo, sí. E irme al infierno porque no tengo fruto. ¿Qué es edificar sobre la roca? Es mostrar mi fruto. Es hacer la voluntad de aquel que yo digo que creo. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice, eso está bien. Bien haces. Pero también mira, los demonios creen y tiemblan. Verso 20, va de nuevo. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Repetimos, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Qué fuerte, ¿no? Dice en el verso 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿What? Hermano, tu fe se va perfeccionando, se va fortaleciendo, se va mejorando cuando hacemos lo bueno. Dice Hebreos 5.
hablando de la madurez, de la perfección, teniendo los sentidos ejercitados por el uso. Dice, por el discernimiento de lo bueno y lo malo. En cuanto yo me ejercito en hacer lo bueno, mi fe se va, ¿qué? Perfeccionando. La fe se perfecciona por las obras. ¿Cómo? Esa es una herejía. No, hermano. En la medida en que yo practico el perdón, me voy a volver, ¿qué? Excelente en perdonar. Y cuando yo predique acerca de la doctrina del perdón, ¿qué es lo que se va a notar? Que hablo como el que tiene autoridad y no como los falsos profetas. Cuando uno dice, hay que amar, pero tú te esforzaste en amar a los que te maldicen, en amar a tus enemigos. Cuando tú hables del amor, aunque no quieran, van a recibir ese impacto porque está respaldado por tu vida. ¿Sí se oye? La fe. El cuerpo doctrinal se perfecciona por la persona que lo vive. ¿Cuántos están aquí? Hermano, cuando vemos a una persona que cuando él termina el sermón en Mateo 7, dice que las multitudes se asombraron porque les hablaba como el que tiene autoridad y no como los escribas. Porque el Señor, decían, es que él tiene autoridad. Porque él cumplió la ley y él fue perfecto. Y la fe se perfecciona, hermano. La fe se fortalece. La fe que no se ejercita está muerta en sí misma. Si usted sabe que debe perdonar y no perdona, su fe es flaca. Si usted sabe que hay que orar por aquellos para que se salven, si usted sabe que hay que predicarle a los perdidos y usted no lo hace, flaca es su fe, débil es su fe no está. Pero cuando usted se ejercita, la fe se perfecciona. La fe se puede perfeccionar, sí, se llama madurez, se llama crecer. Pero ¿cómo crecemos? ¿Conociendo o haciendo? ¿Cómo se hace el maestro? ¿Conociendo o haciendo? Es en la práctica se hace el maestro. ¿Cómo se hace el pastor? Pastoreando. ¿Cómo se hace el predicador? Predicando. ¿Cómo se hace el cristiano? Siendo cristiano en todo, en las 24 horas de los días de su vida. Debemos poner por obra. No basta con saber, hay que hacer. Esto es muy fuerte, hermano. Y que la fe se perfeccionó por obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes vean pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y aquí hace un pum, ¿cómo? Entonces, hermanos, si yo sé doctrinalmente que fui justificado por la fe, entonces ¿cómo Santiago está diciendo que somos justificados por obra? Parece así como confuso. No, es que ¿qué viene desarrollando la idea? Que mi fe, que no se muestra, no es fe. Por eso, ¿cómo soy justificado? Por las obras. ¿Por qué perdono? Porque creo que Dios es perdonador y me manda a perdonar. ¿Se da cuenta? Que la fe doctrinal, lo que yo creo, tiene que estar respaldado por lo que yo hago. Si no, no hay fortaleza y no hay justificación. Yo tengo que vivir y poner por obra lo que yo creo. La fe se perfecciona por lo que yo hago, por mi práctica. No es solo empírica, intelectual. Tiene que hacerse ¿qué? Visible. Que soy un hombre, que soy una mujer de fe. No basta con decir, hay que hacer. ¿Cuántos están aquí en este estudio todavía? Me quedan 6 minutos. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Pero ¿cómo se puede perfeccionar la fe si la fe? Hermano, tu fe, si no la ejercitas, serás un débil. Y cuando venga la lluvia y crezca el río y golpeen los vientos contra ti, te vas a derrumbar. Y ahí hay que andarte buscando. Hermano, vuelva a la iglesia. No, porque ahí en la iglesia no hay amor. Pero a tú, ¿a quién has amado? Los niños, ¿cómo son? Solo quieren todo para ellos. Asimismo también dice, nombra a Rahab, la ramera. Fue salva así, fue justificada así, por obras.
cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque, mire que dice, como el cuerpo sin espíritu está muerto. Hermano, usted va a un velorio y ¿por qué la persona ya no necesita agua, comida, medicamento? Porque está muerta, porque el espíritu que le daba vida a ese cuerpo ya fue levantado. Dice que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, la fe que no obra, la fe que no tiene acción está muerta. ¿Cómo está tu fe? ¿Haces o estás débil en la fe? ¿Piensas que por creer y pensar que estás bien y justificado delante de Dios? No, si no tienes obras tú no estás justificado, porque si no tienes obras no tienes fe. Porque esa fe que tienes es la fe que tienen los demonios también. Y esos son hasta medio pentecostales, hasta aleluya. No, la fe que no obra, hermano. Si tú dices que tienes fe y odias y no amas y no tienes misericordia de nadie, tu cristianismo está sobre la arena y grande va a ser tu ruina, grande va a ser tu tragedia. Hermanos, entendamos, porque esto es algo que no ha sido en maldad, pero sí mucho en ignorancia. Heredamos mucho eso de la gracia y de la supergracia. Amados, sí, la gracia es un regalo de Dios, pero no basta solo con recibir la gracia se tiene que mostrar en nuestras vidas. Vamos a avanzar otro poco más. Mire, hay algo que se llama, y lo puse ahí, pacto de obras. Hermano, ¿hay pacto de obras? Sí. Dios hizo un pacto de obras. ¿Con quién? ¿Cuántos se acuerdan? Estas son clases de discipulado. Pacto de obras. ¿A qué se le llama? Dios hizo un pacto ¿con quién? Con Adán. En Génesis capítulo 2. ¿Qué Dios le dijo? Te voy a poner en el huerto para que lo labres, para que lo trabajes, para que lo cuides. Un pacto se hace entre dos personas, una sociedad entre dos personas, pero el mayor es Dios y le dice al hombre, no le pregunta, le dice qué es lo que va a hacer, cómo va a ser, pero también le dice que si no cumple lo que está estipulado en el pacto, vendrá la consecuencia. Sí, está escrito y en los estudios se conoce como pacto de obras. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y en este pacto, ¿qué le dice Dios al hombre? Mira, yo te creé y te vas a quedar en el huerto. O sea, dotado de todas las provisiones, hermano. Y si vas a estar ahí y en los puntos del pacto, tú vas a estar ahí, ¿cuál va a ser tu trabajo? ¿Qué le dice? ¿Cuál va a ser su trabajo? Labrarlo y cuidarlo. Pero también en esos estatutos le dice, y le mandó al hombre diciendo, mire la orden, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué estaba aquí en este pacto? Te voy a poner aquí en el huerto, están todos los árboles, tú puedes comer de todos los árboles. En medio de una enorme provisión, una prohibición. Pero es parte del pacto de obras. Porque muchos dicen, no, es que la gracia sí, pero tiene que haber obras. Hermano, ¿por qué recibimos la gracia de Cristo? Por la obra de Cristo. Eso yo quiero que usted lo entienda. Como iglesia lo hemos repetido. Él vivió, ¿cuántos se acuerdan que siempre les digo? Él vivió la vida que nadie pudo vivir. Él. Y el Padre le agradó y entonces Él se ofreció como sacrificio sin mancha, porque Él no pecó. Ni usted ni yo pudiéramos cumplirlo, porque desde que nacimos ya nacimos caídos, nacimos fuera del pacto, porque Adán es la cabeza federativa, Adán es el responsable. ¿Con quién se hizo el pacto de la humanidad? Con Adán. Y al caer Adán, ¿qué pasó con toda la humanidad? ¿Dónde vemos figuras del pacto de obras? ¿Se acuerdan cuando estaba Goliat y vociferaba contra Israel? Y le dicen, denme un hombre, si me vencen nosotros le servimos. Esa es imagen de un representante. ¿Y a quién representa? A Jesús.
Jesús es ese David. Jesús se enfrentó representando a la raza humana contra Satanás. Así David representó a Israel, porque Goliat le dijo: denme un hombre, si me vence nosotros le serviremos, pero si yo lo venzo ustedes serán nuestros esclavos. Y ahí vemos que se enfrentaron, ¿qué? Se llama la doctrina de las cabezas federativas. Esta doctrina es la que entra en el pacto de obras. Adán representaba, ya voy a terminar nada más con este punto. Adán representaba ¿qué? A toda la humanidad. En Adán cayó y fuimos destituidos. Entonces dicen: ay, no se vale. En Adán caímos. Pero hay un pacto de obras. Dios le dice: miren, si tú, Adán, cumples de guardar el huerto, labrarlo, cuidarlo, y no comes el árbol de la vida, vivirás por siempre. ¿Sí se oye? Pero en ese pacto de obras, si tú comes del fruto del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, ciertamente, ¿qué le dice? Morirás. Ese era el pacto. Pero Adán no pudo cumplir el pacto y ¿qué? Cayó. Y con Adán, ¿quiénes caímos? Todos nosotros. Por eso en Oseas 6 le dice al pueblo: a ustedes les pasó, me fallaron como el pacto de Adán. O sea, Dios es un Dios de pactos. Y aquí vemos que se le llama el pacto de obras. Hermanos, usted es cristiano y estamos en la gracia, pero no se olvide que es para hacer. Lo que siempre usan es Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero ¿qué más sigue? Porque somos hechura suya en Cristo Jesús. ¿Qué más sigue? ¿Para qué? Para buenas obras. El cristianismo no es de que usted ya recibió la salvación y ¿qué espero? Yo ya tengo mi boleto, camino al cielo. ¿Y cómo vives? ¿Le predicas a alguien? ¿Amas a alguien? ¿Ayudas a alguien? A nadie. Nos falta Cristianismo sobre la Arena 4 el próximo domingo. ¿Viene usted? Porque mire, ¿qué es otra obra? Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y cuanto más que veis que aquel día se acerca. ¿Usted sabe eso? ¿Y por qué no se congrega? Hasta el domingo.